Espíritu se va a levantar, no con dinero ni con oro, sino con su Santo Espíritu de Dios Todopoderoso, iglesia del Señor. La iglesia, una vez más, del Señor Jesucristo, se va a levantar no con dinero ni con plata, sino con el poder del Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado que mientras caminamos en el transcurso, que mientras Dios nos usa, mientras Dios nos levanta, nos usa, iglesia del Señor, hay que tener cuidado con el espíritu de confusión. Amén. Dice la palabra de Dios que el que quita una letra, una tilde, y el que añade, maldito es. Hay que tener mucho cuidado con eso. Se está viendo, iglesia del Señor, y me están llamando también. No somos dignos ni merecedores de poder recibir llamada y decir, pastor, me han profetizado esto. ¿Qué te han profetizado? Iglesia del Señor, se han levantado en el espíritu sus profetas, pero ahora se están desviando porque permitieron el orgullo. Cuidado con el orgullo, dile. Hay que cuidarnos del orgullo, iglesia del Señor. Cuando entra el orgullo, ya entra rápido, es una puerta tan grande de hacernos caer. Inmediatamente toma ventaja el espíritu de confusión. El espíritu de confusión está cegando una vez más a las profetas y está metiendo confusión a muchos, mis amados hermanos. Pero para eso, delante una hermana nos decía, llévale a pasear a tu esposita. De verdad, cuando quisiera ir a pasear con mi esposita, no hay tiempo. Estamos orando. Si dejamos de orar, el diablo viene, nos zanaquea y nos hace regresar al vómito. Eso hay que tener cuidado. ¿Qué cosa éramos antes? De ahí Dios nos sacó. Y ahora hay que tener cuidado de regresar a lo de antes. Por eso de antes dice una visión, un sueño, que miraban dos perros encadenados. ¿Qué significa el perro? Bíblicamente, simbológicamente, que es el perro, simboliza a una persona que, conociendo la palabra de Dios, regresó a su mismo vómito. ¿Y por qué lo miran en la visión encadenado, encarcelado? Porque quiere salir, pero no puede. El diablo lo tiene encadenado. Pero hasta que reconozcamos y nos humillemos delante de Dios, y Dios viene y romperá esas cadenas, iglesia del Señor. No hay que ser como ese perro. No hay que ser como los perros. Por eso dice, los perros, dice que estarán afuera. Y nosotros no somos perros. Nosotros somos hijos, hijas de Dios, del Todopoderoso, iglesia del Señor. Amén. Por eso el Perú, una vez más, va a levantar esos jóvenes, mira aquí, jovencitas, Gloria a Dios, que el diablo la ha tenido pisoteadas. Aquí, vasos, que el diablo ha tenido así hundidos. Niñas, que en estos últimos tiempos Dios comenzará a derramar su Santo Espíritu. Ancianas, pastor, yo no soy anciana, espiritualmente, hermana, alaben al Espíritu Santo. Niños, vasos, condones, iglesia del Señor. ¿Qué cosa hizo el infierno? Apagó esos dones, apagó esos ministerios. Hombres con llamados grandes están metidos en la jaula, están encadenados, iglesia del Señor. Pero el Señor Jesucristo vino a romper, iglesia del Señor. Basta ya del miedo, saquémonos del miedo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Está en nuestro corazón y se va a nuestra mente. Yo tengo miedo, están hablando por ahí. Cancelemos eso, ya no hay miedo. Amén. Porque Cristo vive en nosotros. Nuestro Dios Todopoderoso está en nuestro corazón. Y cuando está en nuestro corazón nuestro Dios Todopoderoso, todo el temor se va, iglesia del Señor. Alaben al Espíritu Santo. Por eso, iglesia del Señor, los dones no se compran ni se venden. El ministerio no se compra ni se vende. Y para tener un don no se puede conseguir con dinero ni con oro. Para tener un ministerio
no se consigue con dinero ni con oro, iglesia del Señor, sino cómo se consigue, hermano, cómo se consigue, pastor, donando días, ayunando, orando, clamando a Dios. Así se consiguen los dones, el ministerio. Y hay que tener cuidado. Si han recibido el don de parte de Dios, si han recibido el ministerio de parte de Dios, ahora ese don, ese ministerio no se vende. Si Dios ha dado un don de sanidad, don de milagros, entonces vaya, ora por los enfermos. Amén, gloria a Dios. No digas, deposítame tanto primero. Esas personas, esos hombres, ya su parte, como dice la palabra, está en el infierno. Amén, gloria a Dios. Iglesia del Señor, hay que tener mucho cuidado con eso, jóvenes, porque es esa palabra, porque Dios me ha traído hoy día aquí, porque Dios ya quiere levantar a esos jóvenes, Dios ya quiere levantar a esos ancianos. ¿Por qué? Porque este ministerio está creciendo y va a seguir creciendo. Y solo no voy a poder alabar al Espíritu Santo. Basta de callarnos, jóvenes. Basta ya de callarnos, hermanos. Es tiempo de levantarnos ya. La tiniebla está llegando más, está prevaleciendo más que la luz. Pero ahora la luz prevalecerá más, dilo. La luz prevalecerá más aquí en el Perú, porque estamos aquí y de aquí comenzaremos a infundir, a impartir alrededor, vecinos, países, iglesias del Señor. Amén. Pero la clave está, escúchenme esto, la clave está en guardarnos en santidad. Hay que guardarnos en santidad. ¿Cuánto nos vamos a guardar en santidad? Yo con mi esposa, yo también me guardo de la vista. Allá en la iglesia, donde en Santa Anita, al frente hay una casa, y de la ventana siempre nos mira una señorita. Tendrá como 17 años, 18 años, siempre me mira y me sonríe. Será alegre la señorita, ¿verdad? Y yo me tengo que guardar de eso. Y una vez volteo y ya se había desnudado, iglesia del Señor, estaba mostrando su chichi. Mira, aunque yo de verdad cierro, me guardo para no caer por mis ojos de frente, alzo mis ojos de arriba, arriba también está. Por eso hay que estar orando en todo momento. Amén. Hay que estar orando en todo momento. Amén. ¿Qué tuvo que hacer en ese momento? Voltearme. Voltearme, iglesia. Por eso dice la palabra de Dios. El sabio ve el mal y se aleja y se aparta. Amén, gloria a Dios. Y estoy orando yo para que esta hermanita, Dios le toque su corazón. Gloria a Dios. Iglesia del Señor, en todo momento está la tentación. Hasta en la puerta de la iglesia. Alaben al Espíritu Santo. En todo momento. Amén, iglesia del Señor. Amén. Dios quiere esos hombres con los 9 dones. Dios quiere esas mujeres con los dones espirituales. Pero no se compra esos dones. Ese don no se compra con dinero ni con plata. En esos tiempos, cuando había persecución de los apóstoles, iglesia del Señor, habían levantado líderes, porque la iglesia crecía. En la Biblia habla de 7 líderes que levantaron, y uno de ellos, Esteban, que más, Felipe, y vamos a hablar hoy de este líder, iglesia del Señor, una espada que Dios me ha bendecido, pesa. Con tan solo de soltar nomás, corta todo. Pesa, iglesia del Señor. Alaben al Espíritu Santo. Vamos a Hechos 8. Hechos 8. 4 en adelante.
Mira, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al amado Espíritu Santo. Y Dios dice, Santo Dios, yo no digo que se paren, mis hermanos se paran, que rebeldes son a la arena del Espíritu Santo, iglesia del Señor, porque se merece respeto. Gloria a Dios. Así es. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Amén. Así es, cada día se aprende, iglesia del Señor. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Se lee honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al amado Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Siéntense, iglesia del Señor. O sea, eran esparcidos todos, ¿cómo se llama? La iglesia, pero menos los apóstoles. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Predicaba, y a la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Así como ustedes están atentos, así como las redes están atentos, escuchando lo que dice su servidor ahora. En ese tiempo era Felipe, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, dice, inmundos salían, estos dando grandes voces. Por eso los espíritus inmundos salen gritando. En algunas personas sí, salen gritando. Y se está viendo, sí se está viendo que Dios está liberando la iglesia del Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Seguimos leyendo palabra, iglesia del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, o sea, era hechicero. Santo Dios. A este oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, o sea, el mismo brujo creyó, iglesia del Señor, y se arrepintió. Por eso Dios quiere sus Felipes a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, hablar de Dios. Esos jóvenes, ¿dónde están? Acá están. Yo pensaba que se fueron en el rapto. Santo Dios. ¿Y qué dice? Que hasta el mismo dice, Simón creyó, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Iglesia del Señor, para ganar a esos brujos, a nuestros primos, a nuestros, ¿cómo se dice? Prójimos, gracias. A nuestro prójimo, el brujo es nuestro prójimo. Amén. Sí. Y para ganarles a ellos debemos predicar, ¿qué cosa? La palabra que está escrita en la Biblia, iglesia del Señor. Y ellos van a ver el milagro, porque los brujos hacen sus señales y hacen. Si vamos, los señales que hacían los brujos, cuando Dios llama a Moisés, al profeta Moisés, ¿cuál fue la primera señal que hizo el profeta Moisés? Que su vara se convirtió en serpiente. Y el faraón llamó a un brujo. También convirtió al brujo en serpiente. Sí. Pero ¿quién prevalece más? ¿Quién tiene el poder más? Dios. ¿Por qué? Porque la serpiente de Moisés se lo devoró. ¿A la serpiente de quién?
del brujo, iglesia del Señor. O sea, ¿quién tiene el poder? ¿El diablo o Dios? Dios. Entonces hay que predicar, iglesia del Señor, la palabra que está escrito aquí, para que los brujos se conviertan, iglesia del Señor. Alaben al Espíritu Santo. Necesitamos, ¿qué cosa? Iglesia del Señor, predicar lo que está aquí escrito. Amén. Voy a exhortar esto. Hay profetas que están levantando y dicen: el santo de Perú. Cuidado con ese espíritu de confusión, iglesia del Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Quien añade y quita a cada palabra, ¿qué cosa dice? El santo de Israel. Y nosotros, ¿qué cosa queremos ponerle? Santo de Perú. ¿De qué santo está hablando los hombres ahora? Iglesia del Señor. ¿De qué santo? ¿Será Santa Rosa de Lima? ¿Será qué más santos? A ver, vamos. San Judas, ¿qué más? La Virgen. San Martín de Porres, La Virgen. el Señor de los Milagros, Virgen María, Santa Rosa de Lima, el Juan de Tadeo. ¿Será el santo de Perú? No. Iglesia del Señor, hay que tener cuidado. Tengo que exhortar, porque ellos lo hacen público también. Iglesia del Señor, hay que tener cuidado. El Espíritu Santo está aquí al lado, en el Espíritu Santo. Sí, estoy de acuerdo que si Perú se vuelve todo al Señor Jesucristo, entonces esa tierra será bendito. Amén. Gloria a Dios. Iglesia del Señor, Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Iglesia del Señor. Pero sí, estoy de acuerdo, cuando Dios juicio por un país o por una persona, sí estoy de acuerdo que Dios cambia de planes. ¿Por qué? Porque está escrito. Amén. Iglesia del Señor, cuando esa persona o ese país se arrepiente, entonces el plan de Dios, ¿cuál es? De que ya no es juicio, sino es misericordia. ¿Está escrito? Amén. Sí, está escrito. Por eso, iglesia del Señor, hay que leer la palabra diario y constantemente. Por eso, en este ministerio se van a levantar líderes llenos del Espíritu Santo. Se van a levantar pastores llenos del Espíritu Santo. Iglesia del Señor, alaben al Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos que predicar. Por eso Dios nos ha bendecido este medio de comunicación, las redes. Iglesia del Señor, hay que leer, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Esto, quisieron embarrarnos, quisieron ensuciarnos, pero cuando está Dios con nosotros no van a poder. Cuando Dios está contigo no van a poder. Pero hay que santificarnos. Gloria a Dios. Hay que santificarnos. Hay que estar en oración. ¿Y qué pasó con ese brujo? Como vio que Felipe, dice la palabra, imponía las manos y los hombres eran llenos del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. Bendito Dios. Eran llenos del Espíritu Santo. Y eso Felipe, mira lo que dice Felipe, iglesia del Señor. Felipe, vamos a ir, seguimos. ¿Dónde nos hemos quedado? En la 13. En la 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Cuando vio a Simón, o sea, el ex hechicero, el ex brujo, que por la imposición de las manos y en la presencia de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Ahí que pensaba, por eso hay muchos, y se ve, y dice el Señor, que muchos piensan que un don se compra. Muchos piensan que ser pastor se tiene que pagar para ser pastor. Con dinero no, pero sí se tiene que pagar precio, jóvenes. Tenemos que pagar precio, sí, ¿qué cosa? La rodilla, el ayuno, ayunar, orar y clamar. Eso sí cuesta. Cuesta de vivir en abundancia y de vivir en escasez. Cuesta de vivir en todo momento, iglesia del Señor. Lo que aquí nos va a mover es la fe. Amén, gloria a Dios. Iglesia del Señor, amén. Amén. Y seguimos leyendo. Mira, diciendo, dame también a mí este poder. O sea, pensando que para obtener poder se tiene que pagar. Para ser pastor se tiene que pagar. Para recibir los dones se tiene que pagar. No, es mentira, iglesia del Señor. Sino que ¿quién da? Dios mismo. Amén. Amén. Dios mismo. No en un seminario, una vez más, repito, no en una teología, no, sino Dios mismo, iglesia del Señor, y el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero, vamos.